Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes, profesores, colegas, amigos de la escuela. Estamos muy contentos de tener hoy nuestra tercera conferencia del ciclo de charlas de este semestre que hemos denominado Proyecto Ciudad. Como ustedes ya bien saben, es un ciclo que busca reflexionar, indagar sobre el proyecto de ciudad, sobre la planificación, sobre el urbanismo, sobre la arquitectura de la ciudad, el paisaje de la ciudad. Para ser bien honestos, la conferencia que tenemos hoy la habíamos programado para que fuese la primera conferencia del ciclo. Nos parecía muy interesante a partir de una mirada más cercana y de ahí ir escalando en temas que pudiesen tener una reflexión vinculada a territorios no solo locales, sino que nacionales o internacionales. Las contingencias nos llevaron a cambiar un poco el orden, pero que nos parece muy interesante porque tuvimos una charla que versó sobre ciertos proyectos locales y también internacionales en la charla anterior. La próxima y última charla del ciclo va a ser internacional en su temática y referente, por lo cual el intercalar hacia una reflexión frente a un tema local, pero con un impacto, yo creo que sin duda nacional y por qué no internacional, en cuanto al carácter del proyecto, cómo se ha llevado, nos parece sumamente interesante. Hoy vamos a tener la charla que la va a dictar un profesional muy destacado acá en la zona, Eugenio Rengifo, a quien agradecemos profundamente que haya aceptado la invitación. Eugenio es magíster en gerencia de políticas públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, es cientista político de la Universidad Católica y tiene un diploma en Teaching for Effective Learning de Las PAU de Harvard. Él se ha desempeñado profesionalmente como profesor universitario, asesor Mineduc, asesor parlamentario. Además, ha sido parte del diseño, ejecución y conducción de cursos para dirigentes comunitarios y pequeños empresarios de la Fundación La Fuente, director para Chile del programa de investigación de la Universidad de Ibáñez y Princeton Roll Call Voting sobre procesos legislativos para Chile. En el ámbito de las comunicaciones tuvo su cargo el posicionamiento del Centro Cultural Mori, del cual fue fundador y ocupó el cargo de director de comunicaciones. Dentro de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de haber sido profesor, lideró programas académicos de investigación y extensión. Y bueno, y actualmente, y es lo que nos convoca hoy, lidera el Plan de Desarrollo Sustentable para Frutillar, PRADES, el cual es fruto de un amplio protocolo de diálogo social que ha definido la hoja de ruta para el desarrollo comunal para los próximos 20, entiendo 30 años más de la ciudad. Y aquí yo me tomo la atribución de hacer el comentario que no solamente es un programa que ha hecho converger a profesionales de altísimo nivel, sino que es inédito. Los que conocemos y hemos visto la burocracia y el funcionamiento en Chile de la planificación y el desarrollo de sus ciudades, este proyecto es realmente una joya, el cual tenemos la fortuna de poder conocerlo hoy de primera fuente. Así que, sin más, quisiera que agradezcamos y demos la bienvenida a Eugenio por la conferencia de hoy. Muy buena tarde aquí. Como un como poco como de político eso. Me todo agradecer a Drago, a Cristóbal, a Tomás, ¿se me perdió por acá? Ahí está. A la profesora Correa, que ya nos conocemos, y a todos ustedes por estar acá esta tarde. Es una buena oportunidad este tipo de invitaciones para revisar lo que uno ha hecho desde otra perspectiva, levantar un poco la mirada y ver cómo enfocar un poco lo que ha sido este proceso para explicarlo a un grupo de jóvenes estudiantes de arquitectura y profesores. La presentación consta fundamentalmente tiene dos tiempos, uno que es todo el proceso y luego la proyección quinquenal que se ha hecho hasta ahora y lo que viene en los dos siguientes quinquenios. Esta ha sido para mí también la oportunidad de participar, en el fondo pasar desde el lado siempre más planificación, escribir, estar como detrás de una ley o algo, a poner las manos en la masa en un territorio bien privilegiado, en un momento bien particular, donde justo está la posibilidad de consolidar las fortalezas que tiene y atraer aquellas cosas que nos faltan como comuna, o caminar hacia otra dirección, como hemos visto otras ciudades de Chile que crecen inorgánicamente, y la posibilidad de planificar a mediano y largo plazo me pareció suficiente incentivo como para dejar en el fondo, yo estaba desarrollando una carrera académica de alguna manera en la quinta región, y pasar al lado del hacer, transformarse en un hacedor. Un poco de marco
¿Por qué es importante preocuparse de las ciudades? Porque primero que todo, ya ha sido descrito desde la antigua Persia y también en Grecia con mucho énfasis el rol que juega esta comunión de personas en el fondo, que en un contexto compartido convergen y se potencian las posibilidades de cada uno. Por eso la eudemonía en el fondo y la realidad, la eudemonía en el sentido de la posibilidad de ser feliz, es en el compartir, es en este espacio entre cada uno de nosotros, y esta construcción es una construcción colectiva y permanente que nos desafía a tender puentes entre las miradas, a generar herramientas y metodologías para la planificación. La más antigua de ellas y la más conocida y siempre perfectible y hoy tan vilipendiada es la política, pero se ha ido acompañando en el tiempo y cada vez más con metodologías más blindadas a los voluntarismos. Y en ese sentido, importante señalar también en el fondo, perspectiva en que el mundo avanza y cómo se hace cada vez más importante mirar la ciudad hoy para que de aquí a 20, a 30, 40, 50 años las cosas no sean ya hechos consumados que lamentar, sino que sean fruto de un pensar anterior que permite a las generaciones venideras en el fondo un mejor futuro. El 50% de la población mundial y el 80% de los chilenos vive hoy en espacios urbanos, en ciudades en el fondo, y la proyección es que alrededor del 70% del mundo en el 2050 va a estar viviendo en ciudades y en Chile cerca del 90%. Por lo tanto, lo que hoy día hagamos y las acciones que hoy día pensemos y planifiquemos van a tener un impacto muy concreto en la calidad de vida de nuestros hijos, nuestros nietos o los que vengan. Y es este un poco el contexto como teórico de inspiración que quería darles para la planificación. ¿Qué entendemos por sustentabilidad? Ya que PLADES es un plan de desarrollo sustentable, nos vamos a reducir a la definición más aceptada, que es de las Naciones Unidas en el fondo, que tiene que ver con aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. Yo diría que este es a lo menos, todo lo que recibimos, entreguémoslo intocado y ojalá potenciar aún más y recuperar y mejorar las condiciones y las posibilidades para el futuro. Si tuviéramos en cada una de nuestras actividades esa perspectiva, probablemente el presente y el futuro sería otro. Bueno, como bien decía Drago, este es un proyecto bastante innovador, si se quiere. Existen dos experiencias similares, pero que tienen particularidades distintas, como es el CREO Antofagasta y Calama, pero tienen que ver con una planificación más acotada, mandatada desde una empresa grande hacia las ciudades, más de arriba hacia abajo. En este caso, estamos hablando de un desafío distinto y por lo tanto hay desafíos iniciales para comenzar que fue necesario sortear y que es importante tener. Lo pongo acá como desafío para ustedes, para que quede instalado en el fondo. Primero que todo, romper con las inercias. Generalmente lo que nos encontramos inicialmente fue: esto nunca se ha hecho, nunca se han sentado a conversar, los de arriba, los de abajo, los alemanes, los chilenos los huilliches. Este es un espacio que no va a tener ningún futuro porque la verdad que se ha tratado otras veces de generar puentes y no ocurre nada. Nunca se ha logrado romper en el fondo el cortoplacismo, las agendas pequeñas, los intereses pequeños, en fin, toda esa serie de comentarios que son generalmente los que acompañan las ideas novedosas y que hay que en algún momento empujar y desplazar y mover esa frontera hacia una realidad un poquito más auspiciosa, más esperanzadora. Fundamental el análisis de actores iniciales, el stakeholder inicial en el fondo, entender bien dónde uno está ubicado para poder generar estrategias que sean realmente atingentes a esa comunidad. Aquí no hay recetas magistrales, lo que se enseña en Harvard, en MIT, lo que se enseña en Londres, o lo que se hizo en Medellín, o lo que se hizo en Vancouver, o lo que se hizo en Freiburg. Cada ciudad tiene sus desafíos, tiene sus actores, hay instrumentos que son replicables, pero siempre hay que bajarlo al contexto local y para eso nada más importante que escuchar, ver, mirar y lograr hacerse una visión completa del territorio y el paisaje humano, sobre todo en el que uno está en el fondo interactuando. Construcción de confianza, definición clara de compromiso responsable, métodos, plazos y contrapartes. Desde un comienzo dijimos van a haber
12 talleres, se van a sacar estos resultados, estos son los outputs esperados, con los colores distintos que cada taller dé, digamos, pero se va a hacer una visión, se va a hacer un diagnóstico, se va a generar tipologías de ciudad, se va a elegir un tipo de ciudad, se va a hacer un plan a 20 años con acciones, se va a hacer una consulta ciudadana, o sea, que la gente conozca realmente hacia dónde los estás llevando, que no haya sorpresas en el camino y que sepan también, estos son los consultores, estos son los actores del gobierno, central, local, regional, estos son los actores privados que están en la mesa, este es el equipo con el que estamos jugando y las reglas del juego son estas, porque nada peor que la sorpresa, la incertidumbre, las medias tintas, dan espacio para muchas suspicacias que no apoyan estos procesos, y estos procesos de por sí, como rompen inercias, como rompen maneras de hacer las cosas anteriores, generan inmediatamente en el fondo este tipo de problemas. Lo otro importante fue en el fondo quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones, generar un poco una claridad también en la metodología y en la composición de la mesa, y en la composición en el fondo de los criterios que iban a ir dando las orientaciones de cada taller, porque eran talleres como dialécticos, ya les voy a explicar más en detalle, que iban abriendo la conversación frente a un mapa aéreo de Frutillar, donde la comunidad por primera vez, por ejemplo, nos contó su historia, sus sueños, sus miedos, su experiencia. Estos son los lugares donde se generan mayores accidentes, esta es la calle por la que los camiones siguen hasta el lago, aquí se generan, qué sé yo, mayores problemas en el verano de tránsito, esto históricamente se inundaba en invierno, y así levantando temas tanto de carácter como físico como también social, uno pudo levantar un poquito una idea. La siguiente sesión uno traía ya imágenes más prehechas de los diagnósticos generales, iba proponiendo soluciones y así se va haciendo una síntesis. Y mientras íbamos conversando, ya en las primeras sesiones se levantaron algunos ejes fundamentales a trabajar y fuimos dando respuesta inmediata. Falta gestión en tales y cuales temas. Se necesita una gestión integral del tema medioambiental. El tema de áreas verdes es crucial. Entonces detectamos algunos ejes que los fuimos trabajando para ir conversando y actuando, porque la gente siempre partió diciéndonos, otra vez más, sentarse a conversar, está lleno de procesos como que conducen finalmente a grandes informes pero a pocas acciones, y como dicen algunos políticos, obras son amores. Partimos entonces conversando y haciendo algunas cosas. Contratamos a Puente UC, un programa que la Universidad Católica tiene para vincularse con el país en el fondo, y que pone a disposición su capital humano en distintos desafíos y le provee a ellos la posibilidad de un campo de práctica en el fondo. Y tuvimos entonces un año de pilotos que acompañaron el proceso de conversación. Contratamos a la Fundación Mi Parque, que hizo un plan maestro de áreas verdes, que detectó las falencias, caracterizó muy bien el escenario muy desigual de Frutillar, Frutillar Alto, Frutillar Bajo, no sé si ustedes conocen, pero tiene diferencias bien brutales. Frutillar Bajo sí tiene 10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, en Frutillar Alto hay sectores que no tienen ni siquiera uno, tienen 0,6 en Pantanosa. Por lo tanto, había que equilibrar, esa fue una de las demandas que apareció como más inmediata, de equilibrar, y fuimos trabajando un plan inmediatamente de áreas verdes. Un par de ejemplos, porque hemos hecho muchos proyectos, pero para que entiendan esta idea de conversar y actuar. ¿Qué es el PLADES? ¿Alguien ha escuchado hablar del PLADES acá? ¿O hicieron la pega de meterse a Google antes, por lo menos? No. Bueno. El PLADES es el Plan de Desarrollo Sustentable, esa es la sigla de Frutillar, ¿ya? No es una cosa que existe en todas partes. A veces piensa que este es el plan de acá, ¿ya? No. Es un plan de desarrollo sustentable que en el fondo es una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de Frutillar, ayudando a transformar la ciudad en un ejemplo de desarrollo urbano sustentable, con en el fondo actores locales bien clave que están desde el comienzo involucrados. Aquí está la comunidad por una parte, que reaccionó a un proyecto inicial controversial ante el cual la autoridad estuvo dispuesta a detenerse, conversar y planificar. Están dos fundaciones importantes que aportan al desarrollo local, en ese caso es el Teatro del Lago, algunos lo conocerán, y la Fundación Mustaki, que también tiene proyectos acá en la región, tiene la Escuela Cuentacuentos en Puerto Varas, tiene el Laboratorio de Robótica acá en Puerto Montt, y tiene en todo Chile distintos, en el fondo, proyectos que han ido apoyando la cultura y también las artes, fundamentalmente un foco en las artes, pero también tiene cosas de innovación, como en el Barrio Italia, por ejemplo, en Santiago, apoyan el laboratorio de innovación. Estaba compuesto inicialmente entonces por la comunidad, los vecinos de las organizaciones locales, el municipio y el gobierno regional. En la mesa participaba desde el intendente, Seremi Vivienda, director de Cernatur, hasta las juntas de vecinos en el fondo, y el sector privado de turismo, de comercio y las fundaciones. Esa fue la composición inicial que le dio la benzina y las posibilidades y las garantías para que este proceso ocurriera en un marco sostenible y pudiésemos también contar con el
con el apoyo experto de dos grandes urbanistas, en este caso fue Luis Eduardo Bresciani y Orlando Mingo, quienes hicieron el trabajo como de consultores, de consejeros, junto a un equipo de sociólogos y arquitectos que fueron acompañando el proceso de diálogo social. Luis Eduardo Bresciani, para los que no saben, hoy día es presidente del Comité de Desarrollo Urbano Sustentable del gobierno, que evacuó las políticas, la base para el cambio en la ley en el Fondo de Desarrollo Urbano. Proceso en perspectiva, para que se hagan una idea en el fondo del tiempo que toma hacer una planificación de estas características. Se trabajó primero en la visión y el diagnóstico, cuáles eran los atributos principales, los problemas, las prioridades, y luego se hizo un plan participativo de planificación urbana, de espacios públicos, del equipamiento necesario, el transporte, los temas de medio ambiente, temas culturales, ambientales y económicos. Y en este proceso nos acompañaron estos profesionales, los vecinos, que eran los principales, en el fondo, aportantes del diagnóstico de las ideas, de los problemas, de las ideas, de la solución, pero también un equipo de consultores. Tuvimos una oficina suiza de energía que ha transformado varios cantones en cantones autosustentables, Ernst Basnet and Partners. Nos acompañó en economía el equipo de Fernando Larraín, que era un colega mío en la Adolfo Ibáñez, que ha sido asesor en distintos gobiernos y en distintas materias, que caracterizó la comuna y proyectó escenarios un poco. En el tema de energía lo que se hizo fue un diagnóstico del consumo actual, las posibilidades de la materia energética, desde medir la posibilidad y potencialidad solar de los techos, por ejemplo, hasta la potencialidad eólica de las quebradas, de distintos espacios, hasta la matriz de consumo actual y transportada en el tiempo en el fondo, y cuáles eran las matrices de energía que teníamos y podíamos suplir, y hizo un plan a 20 años de energía. Se hicieron temas de transporte también y de vialidad. Fundamentalmente esas fueron las especialidades que nos acompañaron. Con todo esto se generó en el fondo un plan técnico que acompañó esta visión, y se generó un plan de implementación etapado, o sea, con las etapas en el fondo, los proyectos y las necesidades de financiamiento y las fuentes de financiamiento para cada uno de los proyectos contenidos y comprometidos con la comunidad. ¿Cómo se hizo esto? En el fondo se hizo un proceso de un protocolo de diálogo social, que le llamo, que fue un proceso participativo de 12 talleres participativos. Frutillar, para que ustedes sepan, es una ciudad que hoy tiene alrededor de 18.500 habitantes, con una composición eminentemente urbana en términos de población. Un 65% de la población vive en el sector urbano, y el resto en el sector rural. El territorio es mucho más grande en lo rural, pero el foco lo pusimos en lo urbano porque es un plan de ciudad. Hicimos una serie de entrevistas en profundidad para hacer justamente el mapa, porque es muy distinto el ejercicio que se hace en un espacio abierto a la posibilidad que te da la confianza de un consultor autónomo, de entender realmente qué piensa la comunidad de Huilliche, qué piensa el ex colono alemán, qué piensa el que tiene intereses de desarrollo comercial, el que tiene intereses de desarrollo inmobiliario, el que tiene intereses de desarrollo cultural, y viendo esas agendas más como en la confianza de persona a persona, uno puede entender el mapa mucho más para trazar una línea en el fondo más virtuosa de tránsito, o sea, buscar evitar o enfrentar los desafíos más grandes. Se hizo un directorio, un consejo bien representativo, como les decía, estaba el intendente Ceremi, estaba la Cámara de Comercio, Cooperación de Turismo, estaban los vecinos, y se hizo después, al fin del proceso, una consulta ciudadana para priorizar los cientos de proyectos que aparecieron en el proceso, en 24, y esos 24 quedaron priorizados por orden, en el fondo prelatorio, por las prioridades de los vecinos. Y esa, de alguna manera, fue la forma a través de la cual recibimos este mandato y decidimos qué hacer, porque ya teníamos un plan bien hecho, pero no sabíamos si esto lo alojábamos dentro de un municipio, lo dejábamos completamente afuera, hacíamos una alianza que daba desde el gobierno regional, lo veía en la universidad, hubo miles de alternativas que se barajaron, y finalmente la idea de una fundación con financiamiento de distintas fuentes, que le diera autonomía y una gobernanza más robusta, fue la que primó en el sentido de permitir garantizar la ejecución del plan, independiente de los vaivenes políticos o económicos, y de garantizar de alguna manera el cumplimiento de este plan a través del tiempo, porque es un plan que no está pensado en el mediano ni en el corto plazo, sino que, o sea, un mediano o largo plazo está pensado. Por lo tanto, hoy funcionamos como fundación. Les voy a explicar al final cuál es la estructura, y justo tuvo bueno el cambio porque hubo mucha reflexión.
La semana pasada tuvimos directorio para proyectar los próximos años y se generaron algunos acuerdos de cambio en el gobierno interno, en la fuente de financiamiento y generar una estructura aún más sólida en el tiempo. Para que ustedes sepan, en el fondo los aportes son público-privados en términos económicos y hay un directorio que vela por el cumplimiento del plan, por lo tanto no es un plan a la medida de los que están en la mesa ni que pueden ir cambiando el menú de acuerdo al cambio en los gustos, sino que tiene una tabla de navegación súper clara. Pueden ir preguntando si quieren o dejamos para el final las preguntas, no sé cómo prefieren. ¿Las consultas ciudadanas ¿Sí? fueron presenciales o utilizaron un método digital? O sea, por ejemplo, de internet para eso. No. Fueron presenciales, se realizó durante casi una semana un proceso con urnas en distintos lugares de la comuna, con un padrón, con firma. En algunos casos fuimos directamente a lugares que eran más, por ejemplo, las iglesias nos pidieron exponer para que conocieran bien los proyectos, fui al coro de adultos, alemán, ponte tú, a los lugares más exóticos, a una planta, ponte tú, que tenían horarios donde no podían votar. Entraba muy temprano, salían muy tarde, una planta de madera que hay en la carretera. Y fuimos y al sindicato y le explicamos, hicimos una posición completa de cada uno de los proyectos y después votaron y pasaron con su padrón. En fin, hicimos como una pega un poco convencional quizás y también incorporamos, como se hace en los planes reguladores, por ejemplo, a jóvenes de 14 años hacia arriba en el fondo, de manera tal que también pudieran participar y fuimos por lo tanto a los liceos técnicos de la comuna y contamos con su participación. Ese fue, te respondo, sí, ese fue el formato. En el proceso del plan, me pareció rescatar algunos elementos para ustedes, porque hay muchos ejes culturales, ambientales, pero creo que el tema de ustedes es más el desarrollo de la ciudad como una estructura urbanística. Y en ese sentido, en el proceso aparecieron varias imágenes de ciudad preconcebidas por grupos de vecinos. Y las tipologías que más se repetían eran estas tres. Una tipología que entendía la ciudad como un espacio que debía prevalecer, donde debía prevalecer la conservación, en el sentido de que no entraran nuevos actores, que se mantuvieran las cosas tal cual estaban, que no hubiera, por ejemplo, espacio de nuevas patentes, a cambio en el uso del suelo de la ciudad, que no hubiera mayor intensificación del comercio, ni cambiar las fuentes de empleo, una serie de elementos que estuvieron presentes en el fondo de un grupo que buscaba también algunos elementos interesantes, como por ejemplo rescatar la zona típica, generar un plan de protección y, por ejemplo, establecer en el fondo un esquema de fomento justamente más asociado a una arquitectura alemana en todo caso. Este era un grupo pequeño pero muy vociferante y amplificado que tenía una visión súper clara y organizada respecto a la ciudad que querían. Otro grupo importante, pero que obtuvo pocos votos después en el fondo, es el que tenía la sensación de Frutillar tiene, para que ustedes sepan, una tasa de vulnerabilidad de un 81%. Frutillar es una comuna como que engaña, como que tiene un look mentiroso, por decirlo de alguna forma, porque aparece como una ciudad muy resuelta, muy linda, una Suiza, una joya así en el sur de Chile, y tiene esa parte, pero tiene una parte muy desfavorecida, con muchas necesidades, con fuentes de empleo muy estacionales, y con muchos desafíos, por lo tanto, en términos socioeconómicos, que ven la necesidad más imperante en empleo a toda costa. Si significa tener 2 malls en la costanera, vengan los malls, si significa todo. Y lo conversábamos, así abierto los talleres, uno se paseaba y escuchando un poco qué querían decir con cada una de las cosas. Y esa era un poco la imagen, como laissez-faire, juegue, abrir la puerta a fondo y dejar que lleguen las posibilidades del tan necesitado empleo. Y otro grupo importante, que fue el que prevaleció finalmente, tenía puesto el eje en la insostenibilidad de una ciudad que no comparte y no tiene espacios de encuentro, que no se integra socialmente, que no comparte las posibilidades, no solo de la vida material, sino que también de la vida espiritual, en el sentido de la cultura, en el sentido de las artes, en el sentido de los espacios públicos. Y fue esa la que prevaleció, y gracias a Dios, porque a mí es la que más me ha sentido también. Es un espacio, en el fondo, es un acercamiento al espacio que pone el énfasis en general. Si ustedes se fijan, es muy chico quizás el dibujo acá, pero estas no generan mayores cambios. Por ejemplo, el punto rojo, que es como el centro neurálgico comercial de la ciudad y de encuentro, se mantiene siempre arriba en los 2 escenarios anteriores. Sin embargo, acá se genera un Frutillar medio de alguna forma. Si uno hiciera un doble clic en esa imagen, vería, no sé quiénes, ¿todos conocen Frutillar?
Frutillar tiene, en el Frutillar urbano tiene dos o tres realidades, pero dos realidades topográficas de alguna forma. Un Frutillar bajo que está en la cuenca del lago, en esta bahía, con la ya consabida calidad de áreas verdes, de espacio, paisaje, tranquila, ciudad tranquila, la ciudad de la música, ciudad de las artes. Y un Frutillar alto, que es separado de Frutillar bajo por una pendiente casi como un muro natural entre ambas partes, con una tierra de nadie, donde no hay nada más que una media luna al medio, y un Frutillar alto que tiene dos mundos. Tiene un mundo de vivienda social, que tiene este nivel de áreas verdes bastante deficiente, el 0,6, o sea, la Organización Mundial de la Salud habla de un 9 metros de áreas verdes por habitante con un piso para no enfermarse. Ya no es un tema de recreación, sino que es un tema de salud mental, salud física, de una serie de elementos. Y estamos en una ciudad en el sur de Chile que no tiene esas condiciones. Por lo tanto, hay diferencias bien brutales, y podría dar otras de caracterización socioeconómica en el fondo, que hacen en el fondo poner el acento en este tema de la integración. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos este eje como el eje articulador, tomamos los proyectos que habían aparecido en las mesas y trabajamos en un plan de ciudad, que ya se los voy a mostrar. Bueno, acá está más clara la ciudad, perdón. Que tuviera en el fondo este hilo conductor, la integración, la inclusión social, como el mandato principal que ordena todos los otros proyectos. Entonces todos los proyectos tienen que tener un elemento relacionado a eso. El plan de la ciudad construyó una visión que Frutillar pasara de ser una ciudad más bien apática, más bien de arriba hacia abajo, en el sentido de dirigida por unos pocos en el fondo, a ser una ciudad participativa, una ciudad que se piensa a sí misma, una ciudad socialmente integrada y sustentable, orientada al turismo, las artes, la educación y el paisaje. ¿Por qué esos elementos? Los voy a explicar más adelante, dentro de los 5 ejes, pero en el fondo entendiendo que la matriz productiva, y ese fue uno de los diagnósticos del equipo de economistas, no va por el mundo rural, no va por el tema industrial, sino que va por otra industria, que es la industria del turismo, el turismo de intereses especiales. En el caso de Frutillar es un turismo que tiene que ver con la cultura, y esa cultura permite atraer, en el fondo, un perfil de turista y de visitante que deja muchos beneficios en la ciudad, a diferencia de otro turismo que deja muchas externalidades negativas. Esta es un poco la línea de tiempo, ¿no? Ya creo que se entiende. Voy a rellenar en eso. Voy a hacer una trampa y después volvemos atrás. Este es un croquis que hizo, de hecho, Luis Eduardo Bresciani, donde se muestra un poco la ciudad que soñamos, por decirlo de alguna forma, y que genera en todo este que hoy día es un espacio de nadie, una tierra de nadie, una serie de acciones o operaciones urbanas, como le llaman, que van forzando de alguna manera el encuentro de los vecinos. Hoy en día, el sector de Pantanosa, que es este sector, es el sector poblacional de mayor densidad y de mayores necesidades dentro de nuestra comunidad. En este sector es donde se encuentran las peores, en el fondo, habilitaciones de espacio público. Estamos trabajando para mejorarlas, las estamos mejorando. Y está muy desconectado del centro. Esto hoy día no existe. Entonces, a partir de fin de año, se van a generar 3 acciones importantes, 3 operaciones importantes en busca del encuentro, de la integración y la articulación de la ciudad. Una es la prolongación de la avenida 99, que va a conectar Pantanosa con el centro de la ciudad, el centro de servicio, el centro de comercio, digamos. Otra es el inicio de obras de la construcción de la avenida Circunvalación, que va a prolongar el acceso de la carretera, que hoy día es así, hacia acá, con una avenida de 4 pistas, de un pequeño parque y una ciclovía importante, que va a articular un encuentro con el nuevo punto, y este sí ya me detengo, que es lo más importante, que es el nuevo centro cívico. El municipio de Frutillar se encuentra hoy en Frutillar Bajo, frente al muelle. Y lo vamos a llevar a Frutillar Medio, donde no hay nada, ¿no? ¿Eso dónde está la comisaría, más o menos? Antes, justo arriba de la media luna. Y eso es un hito que genera un nodo que articula otra relación de la ciudad. O sea, en el fondo, todos los usuarios van a tener a su alcalde y a los directivos y a los funcionarios públicos a distancia caminable. Hoy tienen que tomarse un colectivo, que para muchos no es cosa fácil. No es tan caminable, es caminable, pero para una persona de cierta edad es un desafío importante subir esa cuesta. Y genera también, en el fondo, un encuentro, un acortamiento de distancia y de brecha entre estos dos mundos que hoy día están separados. Idealmente, pasemos a hablar de Frutillar y no Frutillar, Frutillar Bajo, de aquí a poco tiempo más.
Hay un proyecto muy interesante que estamos desarrollando con el MIMBU de viviendas sociales, de condominios integrados acá también. Dar la oportunidad, en el fondo, de una vivienda de calidad, con vistas, con buen equipamiento, en altura, que no se ha hecho nunca en Frutillar, en este sector. Y se genera una red importante de equipamiento público urbano. Ayer se comenzó a construir el nuevo estadio de Frutillar acá. Y tenemos el desafío ahora bonito, a lo mejor ustedes pueden entusiasmarse como escuela, de hacer de que hoy día es un pozo de lastre, que le llaman casi un vertedero natural, un parque, un vergel, transformar un basural en un vergel. Vuelvo atrás un segundo, ¿ya? Para hacer todo esto hay que unir muchas fuerzas y nadie sobra. Por lo tanto, la misión de la Fundación, de alguna forma, tiene que ver con cómo hacer que este plan se cumpla. Y eso no tiene que ver solamente con recursos monetarios para pagar los diseños, porque podemos tener los mejores ingenieros, pero si no nos acompañan las voluntades políticas, civiles, sociales, económicas, no llegamos a ninguna parte. Porque aquí, si ha habido una norma, ha sido la ruta del no. O sea, desde un comienzo no se puede hacer, nunca se ha hecho algo así en Chile, jamás van a poder ustedes, como privados, que tienen que meterse ustedes, pero si está en el mundo público, sí, pero es que no es probablemente público. Tuvimos problemas a todo nivel y lo seguimos teniendo porque es algo incomprendido cuando es algo nuevo. Cuando uno va de punta a lanza, tiene que romper inercia, tiene que ir botando algunos muros, y en este caso la ruta del no, como le comentaba a Tomás, ha sido el mayor aprendizaje y el mayor desafío. ¿Y cómo le ganamos a la ruta del no? Unidos, con miradas distintas, con entusiasmo y convicción también, y con una capacidad técnica impecable, porque si no, no llegamos a ninguna parte. Entonces, ¿cuál es la misión de la Fundación? Porque un plan como este puede quedar en un librero y empolvarse. La gracia es cómo hacemos que esto ocurra, y en eso estamos. Entonces, por eso quería compartirles esta parte. Busca garantizar la coordinación de inversiones y acciones multisectoriales, mantener esta alianza público-privada ciudadana. Eso significa no solo ser fiel al plan que se creó en base a eso, sino que estar siempre atento y flexible a ir dando distintos énfasis en el camino, incorporando nuevos también requerimientos, nuevas miradas, y estar atento justamente a cuál es la mirada de cada uno de estos tres mundos que a veces o generalmente no conversan. Ampliar la posibilidad de desarrollo y empleo de los frutillarinos. O sea, esto no es solamente la idea de tener una ciudad modelo preciosa y de paquete, sino que es una ciudad vivible, con mejores condiciones de vida para sus habitantes, y qué más básico que para que sus habitantes tengan una mejor calidad de vida, que tener empleos dignos, permanentes en el tiempo, y que les permitan desarrollarse también en otras áreas más allá de ser empleados, sino que emprender, innovar, y estamos generando un ecosistema, ojalá, en el fondo fértil para eso. Facilitar la gestión y financiamiento de los proyectos. Hay muchos proyectos que están mandatados a la ciudadanía que no son financiables. Ejemplos sobran, pero ejemplo uno, el parque urbano que tenemos que hacer, que afuera de la política de parques, porque somos una comuna muy chica. Comunas de menos de 30.000 habitantes en Chile no acceden a financiamiento de parques, de la Política Nacional de Parques. Entonces tuvimos que agarrarnos de un resquicio, que es una localidad, en fin, buscarle siempre el lado a los elementos para poder conseguir el financiamiento. Lo mismo con la implementación y mejoramiento de temas en los barrios. No había plan de financiamiento directo para nuestra comuna, conseguimos financiamiento privado para hacer las plazas, para hacer las arborizaciones, para mejorar los establecimientos educacionales. Hemos ido uno a uno, ahí hemos hecho intentos de hecho, y cuesta, porque en el fondo convencer al privado que genere, digamos, estas donaciones. Conseguimos que una fundación, en vez de regalar un libro de fin de año, regalara una foto de la plaza que hicimos, y un bonito cambio, por ejemplo. Y lo otro que es crucial es reforzar el liderazgo local, porque sin eso esto no tiene ningún futuro. Y en eso nos hemos preocupado, por ejemplo, que incluso, por ejemplo, el mundo rural, que no es parte eminente de esto, pero el mundo urbano es una interfaz del mundo rural. En el proceso de creación del mercado rural, por ejemplo, nos fuimos reuniendo con todos los vecinos y se fueron encontrando, se fueron dando cuenta que eran un grupo, que eran un todo, no se habían dado cuenta. Y los empujamos a que se hicieran una unión comunal, y hoy día están organizados, se juntan y están consiguiendo agua potable, puentes, están armando una estructura, no digo que sea mérito nuestro, pero ocurre, y uno empuja un poco y las cosas ocurren. Lo mismo con líderes naturales de la Cámara de Comercio, de Turismo, que hemos ido postulando proyectos juntos y dando en el fondo fuerza, y este año ya decidimos que el Consejo Ampliado del PLADES, que es toda la sociedad como civil de Frutillar, va a administrar algunos fondos de la Fundación directamente, y ellos van a tomar ejecutivamente algunos proyectos para que sean realmente ya los protagonistas, no solamente dependan de un cercoteco o de un corfo, sino que
la poca plata que tenemos, repartirlo un poco en eso, porque tenemos pilotos anuales que apoyan temas de emprendimiento, temas de cultura, temas de medio ambiente, que ellos puedan definir. Este es un poco, este es como mi mandato de trabajo permanente, aparte de cumplir con todas las obras de fierros y las obras humanas, tengo que mantener esto para que eso ocurra. Entonces, los 5 ejes, una ciudad socialmente integrada, y no es, digamos, no es casualidad que una ciudad socialmente integrada haya puesto yo este croquis, porque aparte de todas las acciones que vamos y estamos haciendo de integración, en términos culturales, por ejemplo, la Escuela de Circo de Frutillar, la habilitación del Centro Cultural Lucanda, que si bien funciona en Frutillar Bajo, articula gestiones con toda la comunidad, todos los proyectos tienen por mandato la necesidad de interactuar con la comunidad, reflexionar, ser críticos. Muchas veces hemos tenido proyectos complejos pero interesantes porque nos devuelven un espejo quebrado y nos permiten en el fondo mirarnos y reflexionar como comunidad. En el fondo se está mirando la ciudad como un espacio que tiene que avanzar juntos y decididamente romper esta bipolaridad del Frutillar que hoy día, hasta como lo conocemos hoy día. Una ciudad participativa, activa y reflexiva. Como les comenté, aquí hay imágenes un poco, este es el proceso en que se comenzó con la foto aérea, eran grupos de 8 o 10 personas que se sentaban, rayaban, conversaban en igualdad de condiciones. Ahí está el alcalde, por ejemplo, con una vecina, con vecinos de todo tipo, digamos, como que se generaba una conversación horizontal que pocas veces se da en las ciudades. Pocas veces está el intendente con la presidenta de la Junta de Vecinos, con el dueño del Ecomarket, que sería como el mall de allá, pero que es un supermercadito. En fin, una instancia súper importante que nos da esta escala de ciudad para poder conversar y que no se había dado. La intencionamos y ocurrió. Y aparte del proceso participativo de diseño del plan, de priorización de proyectos, de consulta ciudadana, cada proyecto del plan hemos intentado mantener el sello participativo. Y por ejemplo, en la Costanera hemos hecho 4 participaciones, que los diseños han cambiado muchísimo. En el último tramo hemos tenido ya las limitantes de la ordenanza, la declaratoria de zona típica, que en el fondo ha sido un trabajo más de mesa con el Consejo de Monumentos, porque ya uno no puede innovar ahí, hay criterios que se definen a nivel central. Pero los otros proyectos como Mercado Rural, hemos juntado, como les decía, con la gente del mundo rural, qué pueden vender, cuánto pueden vender, qué necesitan para vender, cuáles son los espacios, y no llegaría a ser un elefante blanco nomás diseñado por un super arquitecto y que no tiene ningún sentido, que no tiene un programa de uso acorde a las necesidades y a las posibilidades también del lugar, porque uno puede suponer muchas cosas que chocan después con la realidad. Cuéntame. Hola, tengo una consulta con respecto al parque. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ya, pues ustedes lo plantean como un parque ahora, pero ¿qué pasa si en 10 años más que lo respaldan de que ese área se respete como parque? A ver, no entiendo la pregunta. ¿Hay una política de uso de suelo? Si tienen como un uso de suelo, ¿qué va a hacer? O sea, hay un plan regulador, ¿sí? Ah, ¿Esa es la pregunta? ¿O es cómo hacemos sostenible que los lugares que estamos mejorando se mantengan? Se mantengan, porque no vaya a ser que en 10 años más, no sé, esas áreas no se respeten y al final termine construyéndose un muerto. Bueno, aquí están los planos reguladores. Los planes reguladores generan usos de suelo. Vieron mover la Costanera, los ¿Ah? planes. Bueno, eso es cuando no se planifica muchas veces y no se genera instrumentos a... No quiero comparar, tú me ya te vayas. ¿Ah? O cuando el plan regulador lo permite. Claro, exacto. Sí, pues. De hecho, en este momento se está generando una modificación del plan regulador porque nos toca, porque son, digamos, vencibles, no sé cómo llamarlo. Y se está incorporando todo esto en el fondo y viene ahora el ejercicio de casi 2 años de ejercicio nuevamente ciudadano pero mira, los planes, por ejemplo, en las plazas hay un estándar del Servio, ¿cierto? Que delimita espacios reservados para eso y no pueden tener otro uso y por lo tanto están reservados. Y esos espacios generalmente son áreas café espantosas, que no tienen ninguna cosa más que un par de columpios oxidados. Lo hemos transformado pero con los vecinos. Y los vecinos han apadrinado las plazas. Y ese ha sido un punto y una estrategia bien importante. Por ejemplo, este verano, todavía que ha sido muy seco el año, bajaron un grupo de vecinas a decirle, la primera plaza que hicimos, que fue la plaza en el sector más habitado de Frutillar, no hay plaza en Frutillar, eso es lo que recién ahora va a haber una, se va a inaugurar la segunda. Y los vecinos fueron a pedir al municipio que por favor les instalaran una llave, manguera, regaran, porque se estaba secando un arbolito. Se secó el árbol, los vecinos pusieron un árbol de reemplazo. No es de la línea de paisajismo que hizo Juan Green para la plaza,
pero maravilloso que esté ahí porque está en su lugar y nos falta un árbol en el camino, ¿cachai? Entonces, eso es lo más valioso, lo que le damos a sostener, o sea, que los usuarios reales sueñen ese espacio, y lo trabajamos con ellos. Las señoras decían, quiero un circo para que vengan los picaflores, necesito no sé qué, sueño con tener un espacio que poder salir a pasear en coche con mi guagua o con mi mamá que está en silla de ruedas en invierno cuando para llover, no habían. Entonces hicimos un paseo de hormigón, con iluminación baja, con casi 50 encinos, hicimos una vuelta. En fin, para que les voy a contar el detalle de una plaza, pero tiene que ver mucho con el diseño y con el proceso participativo, que nunca, siempre es perfectible, nunca son todos, siempre hay alguien que llega con una visión distinta, pero vale mucho más hacer ese esfuerzo y tener un grupo de actores locales empoderados que pasar en el fondo y bajar un proyecto de tesis de 7 a un espacio público que no hacen nunca comunidad. Esta participación que tiene la gente, ¿ustedes la dirigieron o ustedes preguntaron directamente al gente qué quieren hacer? ¿O fueron con preguntas establecidas? No, son ejercicios, hay metodologías. O sea, por ejemplo, como les contaba, el plan de la ciudad en general, primero grandes, en el fondo, gigantografías de una foto aérea de la ciudad, y todos rayando y contando su historia. Eso se sintetizó y el equipo de sociólogo, arquitecto, Bresciani y Mingo llegaban a la siguiente reunión 2 semanas después con, mira, estos son los proyectos, este impacto tendrían los proyectos, salen estos 10 tipos de ciudades, cuáles son los que le hacen más sentido, porque si hacemos de tipo ciudad A, pasaría esto, B, esto. Entonces después llegamos a las 3 tipologías de ciudades después. Entonces es como, hay una retroalimentación. Eso es un sistema más complejo que no es dable para todos los proyectos. Pero los proyectos chicos, tú llegas con el espacio y propones un poco, ¿no? Nunca es tan abierto porque si no es como un ejercicio de nunca acabar, pero necesitamos una plaza, tenemos la posibilidad de estos juegos, tenemos la posibilidad de cómo los ubicamos, qué ponemos, qué sacamos. Hay mucha documentación del tema de participación ciudadana, un ejemplo precioso, pero que tiene otro contexto, es el caso de Medellín, en que se generó ahí una política realmente alineada y concertada de empresas públicas, de bienes públicos, el agua, la electricidad, la telefonía, todo es público, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno central y privado, que avanzaron en transformar una ciudad de ser el epicentro de la guerra del narcotráfico y la miseria a una de las ciudades hoy con más como laureles por ser ciudad creativa, ciudad de aprendizaje, en fin. La ciudad de las artes. ¿Por qué la ciudad de las artes? Yo me acaloré un poquito, voy a sacar la chaqueta, no sé qué decir mi abuelo, pero... Frutillar tiene naturalmente un carácter musical fundamentalmente. Es la ciudad donde se asentó la tradición y se mantuvo la tradición de los colonos en tema de la cultura coral, que devino después en las semanas musicales hace 50 años, y que se reforzó aún más con la llegada del Teatro del Lago, y se instaló detrás de todo esto no solo una cultura de el ver arte, sino que de hacer arte, con la Escuela de las Artes, y se generó dentro de algunos estudios que hicimos. Frutillar es en el fondo reconocido por ser una ciudad tranquila, una ciudad del paisaje y una ciudad de las artes. Entonces, los atractivos que hacen que la ciudad se dinamice en su economía también tienen que ver con las artes, y estamos trabajando entonces para reforzar eso. ¿De qué manera? Con Centro Cultural Lucarna, por ejemplo, fruto de un convenio con la Universidad Austral, nos entregaron como dato la Casa del Molino del Museo de los Colonos, y se hizo con un grupo de artistas locales un centro cultural para residencias de artistas, exposiciones, talleres, y un espacio en el fondo para que la comunidad pudiera ampliar la mirada y entrar en contacto con artistas de otro circuito. La Escuela de Circo también nació al alero del Plades, en este caso la Fundación Mustakis quiso financiarlo, como una plaza de encuentro también. O sea, aparte de las artes y de que han salido en el fondo grandes talentos, se transforma el arte en un espacio para que se encuentren familias que jamás se habían encontrado. El circo hemos querido hacerlo como un espacio también en que ellos son sus protagonistas, por lo tanto nos hemos ido capacitando, y los papás se han hecho expertos en gastronomía y hacen todo el tema de comida después de las funciones, se han hecho expertos en vestuario y le hacen los vestuarios a los niños, se hicieron expertos en maquillaje ahora. Entonces han ido de alguna manera adquiriendo herramientas para reforzar el trabajo en comunidad, y ahí viene gente del campo, de la ciudad de arriba, de abajo, del lado, del otro lado, y arriba de una cuerda los dos niños, sea del color que sea, o del origen que sea, o del apellido que sea, son un equipo y son lo mismo, y es muy potente ese ejercicio. Hoy, a partir de una motivación que nos hizo la UNESCO, en nuestro aniversario en enero,
nos emplazó a que somos la ciudad que, según ellos, reúne las características para ser, en el fondo, reconocida como una ciudad de la creatividad de la música. Y estamos haciendo una postulación para que de aquí, en el 2017, se abra la postulación de nuevo. Frutillar sea parte de la red internacional de ciudades creativas de la música a nivel mundial, y eso genera intercambio, posibilidades de allegar recursos. Estamos trabajando con el Consejo de la Cultura, el Ministerio de Economía, para generar más festivales de jazz, más espacios de la creatividad, utilizar las artes para reflexionar en otros ámbitos y generar de esa manera una industria, de alguna manera, no le tengan miedo a la palabra industria, que sostiene la ciudad durante el año. Esta es una ciudad que hace pocos años tenía 2 semanas, pic, y después era una ciudad prácticamente fantasma. O sea, tenía muy poca ocupación, todos los restaurantes cerrados, y de poco a más se ha ido activando una, en el fondo, contraestacionalidad con hitos en el año que han ido rompiendo la estacionalidad. Pero queda mucho por hacer para consolidarla. Los restaurantes que cerraban ahora cierran algunos ya, cierran de julio a, no sé, de junio a julio, pero antes cerraban todo el año. En fin, hay evidencia de sobra. Si a alguien le interesa el tema, les puedo hacer llegar papers, pero hay ciudades en el mundo que se han transformado de ser las ciudades fantasmas en ciudades, en el fondo, muy activas, como Bregenz en Austria, por ejemplo. Una ciudad responsable ambientalmente, una ciudad que cuida sus recursos naturales, cultiva la cultura del cuidado medioambiental desde más chicos. Partimos hace 3 años con educación ambiental en los colegios, hoy día sigue eso. Hemos hecho puntos limpios, hemos trabajado en que la municipalidad también se incorpore al proceso de certificación ambiental municipal. Ya tiene etapa 1, está en la etapa 2 ahora postulando, y eso genera que todos los procesos de la municipalidad sean más conscientes, desde pagar la luz, cuántas fotocopias saco, si las saco por un lado, imprimo por el otro, y una serie de conductas que muchas veces no las tenemos incorporadas por problemas de base cultural, digamos, que no está en nuestro mapa, y que es fácil ir visibilizándolas en equipo, y sobre todo si está asociada a incentivos también, porque las personas también funcionan con incentivos, con sentido y con incentivos. Y finalmente una ciudad de parques, barrios y avenidas, una ciudad que da cuenta de un guión paisajístico, por decirlo de alguna forma, uniforme. Es un desafío enorme, ¿sí? Porque ya tenemos una zona súper consolidada y hay que equilibrar una zona que tiene mucho por hacer. Pero hemos trabajado en alianzas importantes con la CONAF, con algunas fundaciones, para generar en el fondo un plan maestro de áreas verdes que de aquí a poco tiempo consolide ya 5 ejes de áreas verdes importantes. Este año vamos a tener ya el tercero. Tenemos la Plaza Gabriela Mistral frente al Centro Comunitario. Estamos a punto de inaugurar, el 9 de julio se inaugura la plaza de la Dideco, que fue una de las plazas del Plan Urbano Estratégico, y vamos a inaugurar la plaza Portal de Frutillar también, en Pantanosa. Así que nos quedan 2 plazas importantes, seguiremos después, pero para ir generando unos hitos, unos nodos verdes en este mapa que se ve gris desde arriba. Los invito a ver una foto aérea de Google en Pantanosa, y van a hacer un zoom, por favor, entre las calles 9 a 9 y Michelle Bachelet, y van a ver que parece un campamento minero en Antofagasta. O sea, es una cuestión realmente... que si uno no se conmueve con eso, ¿con qué? Les voy a hacer ahora un esquema. Les pido por favor que no nos vamos a detener mucho porque por tiempo no nos va a dar para tanto, pero voy a ir revisando por quinquenio, qué es lo que hemos hecho hasta ahora, este quinquenio y los 3 quinquenios que siguen. En el fondo, cuáles son las operaciones urbanas fundamentales. Conectar, aquí se reforzó la vía principal, que es Avenida Alessandri, en una avenida que estaba en muy malas condiciones. Se hizo ciclovías, se hizo bermas, se hizo trabajo para evacuación de aguas, y se cambió toda la carpeta rodado, que se llama, o sea, toda la pavimentación de la avenida. Y este año estamos empezando a construir desde acá hasta el cementerio, que va a quedar en el fondo ya toda la zona urbana que la avenida Alessandri cubre, de manera ya renovada completamente. Acompañando eso está lo que hablaba del plan, en el fondo, que va acompañando, consolidando el ejercicio de renovación de la trama esta urbana, con áreas verdes, la puesta en valor de la zona típica. Aquí hemos trabajado acompañando al Consejo Monumento, al MIMBU regional y al municipio en la creación de un plan de manejo para la zona típica. La zona típica es una estupenda noticia, pero también es complicada porque congela de alguna manera las posibilidades, en el sentido que el Consejo Monumento es una institución muy digamos, demandada, con pocos profesionales para responder a cientos de peticiones. Se reúnen pocas veces al mes, tienen que ver cientos de proyectos, de manera tal que todo lo que ocurre en la zona típica depende de una respuesta que es muy lenta
no por voluntad, sino que por realidad. Es un sistema que está colapsado en el fondo. Entonces, ¿cómo ayudar? Generando certidumbres. ¿Cómo? Haciendo planes de manejo que después devienen en seccionales en el fondo que le dan certidumbre a los propietarios. Tengo la posibilidad de usar estos materiales, estos colores, estas ventanas, estos volúmenes. Generar de alguna manera un como catálogo de Lego para poder armar en el fondo las reformas de tu casa. Si hay que pintar la casa, hoy día no puedes llegar y pintarla, tienes que pintarla con autorización y de ahí hacia arriba, digamos. Hay muchos sitios vacíos que todavía no están ocupados, de casas que se han quemado, hay que construir ahí, se ha detenido ese desarrollo por esto, pero el bien entendemos que es mucho mayor, que es el resguardo de esta coherencia arquitectónica de la zona de Frutillar Bajo. Algo que no he hecho mención, y hago una nota al pie, es que hicimos para viabilizar aún más todas estas acciones desafiantes de una comuna chica que no tiene priorizaciones en las políticas públicas nacionales, que no tiene grandes empresarios tampoco a nivel local. No hay grandes empresas, no sé, aquí en Puerto Montt, por ejemplo, ustedes tienen empresas que tienen sus sedes grandes salmoneras, tienen incluso retail, tienen como posibilidades de conversar con actores grandes de recursos que tienen áreas de responsabilidad social. Para nosotros es mucho más difícil las fuentes de financiamiento para todo esto. Y hicimos un ejercicio que fue transformar el PLADES en un PUE, en un Plan Urbano Estratégico, que fue una respuesta en el fondo que tuvo el gobierno de Chile al proceso de reconstrucción después del terremoto para generar acciones articuladas en los territorios, para que no fuera la bajada de recursos como de urgencia a las ideas antojadizas del alcalde de turno sin un sistema detrás que articulara todas estas acciones. Y lo que hicimos entonces fue trabajar junto al Ministerio de Vivienda para que este plan fuera validado como un plan urbano estratégico, vale decir, un plan en el cual todas las acciones están articuladas y conforman un sistema que hace que la suma sea mucho más que las partes. Y eso nos permite tener en el fondo un certificado para la ruta del no, que nos hace salirnos del no muchas veces y que hace que reconsideren algunas cosas. Eso es muy importante. Bueno, siguiendo con estos gestos, estas operaciones, aquí hay otro ejercicio importante que los invito a ver en la página del PLADES, el proyecto Costanera que hicimos junto a Juan Grimm, que busca renovar todo el borde costero para poner en valor la zona típica y generar un paseo más consolidado. Las principales como acciones del proyecto de la Costanera son soterramiento de cables, despeja las fachadas de todas estas casas patrimoniales, despeja las pistas. Unificación en el fondo de la solera, o sea, genera una unidad entre la vereda y la calle, digamos, para darle más soberanía al peatón. Y reencuentra el cerro, por decirlo, la calle, con el lago. Hay una parte que está como amaleconada, como con un muro, que genera una distancia que hace que se niegue un poco la playa. No es tan grave como otras partes, no voy a dar ejemplos, pero hay partes que hay veredas muy estrechas, con rejas, que no están ni bien en la calle, ni bien en la vereda, ni siquiera tampoco en la playa, digamos. La idea es hacer un ejercicio, un gesto que te une a la playa. Nuestra propuesta inicial era un talud de pasto que unía hasta abajo con un remate pequeño, pero el Consejo de Monumento consideró que era muy interventor y nos pidió que fueran unas terrazas cuadriculadas parecidas a lo que hay hoy día, porque lo que hay hoy es lo importante, no lo que hay atrás. Nos mostramos fotos antiguas de que la playa tenía la sinuosidad, en fin, no caso. Pero el hecho fue que tuvimos un buen trabajo igual de mesa con el Consejo y logramos en el fondo convencer que era necesario el ejercicio de restablecer ese encuentro y el Consejo nos dio la aprobación. Y lo otro es un mejoramiento del paisajismo de la zona. Hoy día hay un paisajismo natural bonito, pero que tiene elementos técnicos que no son muy buenos. Ejemplo, la carpeta vegetal en verano es regar arena, porque es pura arena abajo y se seca y se quema el pasto, está todo amarillo. Independiente de cuánto lo regues, muere. Hay una serie de especies que han ido cayendo, como abedula, hay que reponer algunos árboles y queremos reponer con árboles más nativos. Entonces se va a cambiar toda la carpeta, se va a generar riego y se va a generar también la implementación y habilitación de 2 sectores de baños en el fondo para la Costanera, que esta es de las playas del lago más visitadas porque es gratis en el fondo, una playa rica de arena y durante el verano se transforma en una locura. Por eso también es muy importante toda la operación vial que vamos a hacer en relación a esto para generar mejores circulaciones. Y lo otro, integrar, o sea, generar en el fondo, no quedé muy convencido con lo que yo no soy el diseñador aquí, pero mi idea era como transmitir que fuera como un gran círculo que integra, porque quedaron como puro, al contrario, como un archipiélago, pero la idea es que integren en el fondo de la ciudad estas acciones. Y aquí les voy a mostrar, no se fijen tanto en los números que se van a enredar, porque esto está pensado por una presentación que tuve al directorio,
En el fondo están ahí los valores de cada proyecto que contemplan horas hombre, diseño, ejecución, entonces se confunden. Pero en el fondo los principales proyectos, la avenida de Circunvalación que les comentaba, el camino de Frutillar hacia Puerto Octay por abajo, que hoy día es de tierra, va a estar pavimentado, el mejoramiento del borde costero, la generación del Parque Richter, la Plaza Carlos Springer que se inaugura de aquí un mes, perdón, ese centro de salud familiar que fue de los más votados, que se está ahora, nos entregaron hoy día el diseño y se empieza a construir en un par de meses más. El centro cívico en el centro de la ciudad, que ustedes como pueden ver aquí no hay nada hoy día. Este es el croquis que vimos de Orechani en el fondo. El parque, no sé si conocen el Parque Winkler, pero una reserva forestal que está en la mitad de la ciudad. Eso es de la Universidad de Chile. Y de la Universidad de Chile, y está muy abandonado, la universidad quiere retomarlo, pero no tienen las posibilidades. Estamos trabajando con una figura a través de la cual podamos inyectarle en el fondo un penseque nuevo, como un centro de postdoctorado. Viene gente de todo el mundo a ver. Este es un lunar de lo que fue el bosque valdiviano de la cuenca del lago Yanquihue, que se quemó completo y quedó ahí un lunar. Con árboles súper añosos, es un lujo. Ahí está el programa Puente UC, educación ambiental, el plan Maestro de las Verdes que estamos implementando, el turismo sustentable, hemos hecho distintas cosas, Centro Cultural Lucarna, hicimos puntos limpios súper sencillos, nos bajamos de la carrera de estos grandes contenedores carísimos y todo, hicimos con tamborcitos chicos, con la campana clásica del vidrio, pero es una comuna que hoy día está reciclando y con buenas alianzas para hacerse cargo de los ¿Qué es lo que decía Balloon? Balloon es un programa que va a empezar ahora en julio para apoyar el emprendimiento local. Es una metodología que creó un chileno que se ha implementado en África, en Inglaterra, en México, en varias partes. Y lo que hace es tomar tu emprendimiento, que puede ser desde la señora Kuchen de la casa hasta el Gran Hotel. No hay Gran Hotel en Frutillar, pero al hotel. Y te estudian durante un par de meses, se van a vivir contigo 5 semanas, un grupo de fellows, es todo muy gringo, Balloon, fellows, no sé qué, pero de voluntarios de todo el mundo. Y estudian tu caso y te van generando en el fondo como reingeniería interna. ¿Sabe qué, señora? Su Kuchen es delicioso, pero está comprando tarrito por tarrito de leche condensada. Si compra el tambor, no está su valor hora, no está perdiendo, usted le está regalando las cosas. O cambiamos de giro o damos vuelta. La pongo en contacto con el hotel para que le compre el Kuchen. La pongo en contacto con una cadena grande en Puerto Varas. De hecho, estamos trabajando con hoteles de Puerto Varas que van a apadrinar iniciativas de Frutillar. Y eso después tiene una segunda etapa que es el 2017, que es ayudarlos a postular a fondo. Después a ellos que van a quedar capacitados, ayudarlos a postular a fondo. Se me ha ido también el reconocimiento de la UNESCO, que nos dio como un sello de patrocinio porque le llamó la atención el proceso participativo, la planificación, el rescate de la cultura, y nos han apoyado. Ustedes saben que Chile es parte del grupo de los ricos y famosos, pero no somos ricos y famosos, como somos parte de la OECD, somos un país aportante y no receptor de recursos, por lo tanto solamente recibimos medallas, honores, pero no recibimos recursos, pero igual somos súper partners. Y aquí no se mareen porque van a aparecer muchas, en el fondo, cifras, pero en el fondo, es decir, en esta primera etapa, que fue de diseño, fue de gestión, de consolidación, de legitimidad también, Plades impactó un pedazo muy pequeño de la torta de la inversión pública, pero que da igual una buena suma, o sea, por 2 pesos puestos llegan 98 pesos públicos a la comuna. Y este es un poco el estimado de lo que ha ocurrido. Hay cifras interesantes, por ejemplo, hicimos una medición certificada del impacto de toda la gestión directa de Plades, no todas las cosas que han aparecido en sino que lo que hemos gestionado desde Plades en comunicación para posicionar a la comuna, y son cerca de, bueno, para Frutillar es harto, cerca de 80 millones. Son acciones pequeñas que van cambiando el imaginario también, muchas veces. Esto es lo que se viene en el fondo, este quinquenio que tengo por delante: reforzar la conectividad, mejorar las vías de acceso, generar las circulaciones distintas. Hoy día Frutillar tiene esto, mañana va a tener la avenida Circunvalación, que va a generar la posibilidad de los que van al centro, van al centro, los que van al centro cívico, van al centro cívico y siguen hacia abajo. Ahí ya va descomprimiendo las vías. Luego, un acceso que por ahora es inviable, o que como estamos expertos en la ruta no capaz que lo consigamos antes, que va a ser un trébol nuevo que estaría planificado acá, pero sí conseguimos financiar la apertura de un acceso lateral por el peaje de Totoral, no sé si se ubican, un poquito antes de Frutillar. Perdón, Pellines. Totoral es la que va a unir con Quebrada Honda. Y ahí se genera una bajada directa en el fondo al remate de la costanera para generar otra articulación. Y luego la pavimentación de Quebrada Honda, que es, para los que conocen, ahí está el Café Lavanda, no sé, uno llega hacia el camino Punta Larga, y ahí sí viene la llegada a Totoral, que puede ser otro acceso en el fondo.
y en las épocas de congestión, en vez de que todos suben y bajen por acá y se quedan entrampados en doblar y en subir, podrían salir hacia Octay por acá, que esto va a estar ya pavimentado, empiezan, las obras ya empezaron en verano, hay 2,2 kilómetros hechos, y ahora empiezan los otros 18 kilómetros restantes, y hacia acá y hacia acá. Generar como circunvalaciones y relaciones que permitan conectar mucho mejor dentro de la ciudad, en espacios que hoy día se usan de manera informal pero no están habilitados, para evitar el uso tan, en el fondo, intensivo de las vías principales. Otras ciudades, el problema que han tenido es que han crecido, han ampliado solamente las avenidas principales y no generan respiración o circulaciones intermedias. Si te ha vuelto un camión acá y no hay bomberos, es un tema estratégicamente interesante de manejar con antelación. Puesta en valor de la zona típica, aquí ya, y reforzamiento de las costaneras con el plan de costanera norte y sur. Acá lo que hicimos fue una movida bien estratégica del alcalde. El alcalde es el presidente y director de la fundación, y la municipalidad ha sido un partner súper importante porque ha sido la manera a través de la cual hemos podido planificar en conjunto, gestionar los recursos y ejecutar las obras, y aún más empujar bien la agenda. Más allá de tener un buen plan, también es necesario una convicción política del gobierno local. Y en ese sentido, el alcalde empujó una agenda, que ahora vamos a hacer una agenda similar en el tema vial, para la inversión en el borde del lago a nivel de toda la cuenca. Y dentro de ese plan está la costanera de Puerto Octay, un mejoramiento en el sector de Ensenada, en Puerto Vara, una costanera en Los Bajos que se está construyendo ahora, y la costanera norte de Frutillar, que va a unir peatonalmente desde que termina la costanera acá abajo hasta lo que era el muelle de los alemanes, con un embarcadero público grande para generar la navegación de manera más abierta y no solamente para los clubes de yate en el fondo. Y acá el sector sur también, conectarlo porque es una zona urbana que está como un apéndice extraño y está desconectado, entonces hay que generar una circulación mejor. Esto, la declaratoria de intercomuna. ¿Plan intercomunal vial? La conurbación, no, la conurbación ¿Ya? del lago Yanquihue, ¿tiene que ver con esto? ¿La conurbación? O sea, como que nos transformemos en una sola comuna. O sea, va a ocurrir en algún momento. Es que está declarado. ¿Ya? Yo entiendo que para el discurso del 21 de mayo de la presidenta se declararon otras zonas de conurbación, y una es la del lago Yanquihue. La verdad lo desconozco. Entonces, ya. Perdón, Pero eso, yo sé que eso significa que hay una intención en el fondo de generar, a partir de eso, como las conurbaciones son estas áreas, cuando las ciudades se empiezan a expandir, se genera como un área que empiezan a actuar, se empiezan a potenciar las sinergias entre distintas ciudades o localidades. Ahí está la de Valparaíso, Villa Alemana, todo ese sector, la de Santiago, la de Concepción, con Talcahuano. Y Puerto Montt, Puerto Vara también es un piloto del Banco Interamericano está tratando de hacerlo. Lo que yo entiendo, entonces eso significa que todas las ciudades, o sea, o asentamientos urbanos que hay en la cuenca, digamos, van a tener que empezar como a tener a trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto y además empezar a tener como roles, porque no todas las ciudades son iguales. Exacto. ¿Te fijas? Entonces... Me parece increíble escuchar eso, porque es una agenda que hemos tratado de generar, pero hemos tenido como... hay agendas distintas en los gobiernos locales y en los actores privados locales. Han habido iniciativas, pero que sean... Esto es nacional. Sí, po. O sea, esto es nacional. Y de hecho hoy día nos reunimos, el alcalde convocó para justamente un plan intercomunal de Cuenca del Lago vial. Claro. A propósito del colapso y todo, y unir, por ejemplo, Puerto Varas con Yanquihue, Yanquihue bien con Frutillar, Frutillar ya está unido pero hay que hacer vías alternativas, y eso la idea es que, en el fondo, lo decidimos, de hecho, en el directorio anterior, la fundación lo empuje, digamos, como agenda. Es fundamental, ¿no? Conectar, como les comentaba justamente delante, empezar a visualizar cuáles son las vías que hay que ir proyectando, una primera etapa, una segunda etapa, una primera etapa, una segunda etapa, de generar esas vías en el fondo que oxigenen y descompriman las arterias principales, que uno siempre tenga atajos y posibilidades de ir también irrigando e iluminando otras zonas de desarrollo del actual plan urbano, que se encuentra en el fondo disponible, y tenemos mucha tierra para crecer en Frutillar, en la zona urbana, no es necesario crecer más. Sí hay que planificar bien qué es lo que tenemos dentro, para que no colapse.
Expandir, dime. Es como pasar de una situación que es lineal a una trama. Exacto. O sea, Tejer una trama tejer con una distintos trama desarrollos. al interior de este par de líneas, digamos. Y estas son líneas tentativas, no tenemos idea qué va a pasar en estos espacios, pero un poco, Claro. esto por línea quebrada sí, esto no sabemos si va a pasar así o si va a ser así, qué sé yo. Esto tiene que ver con la ocupación también de esos espacios urbanos arriba, con viviendas sociales fundamentalmente, y ir complementando estos espacios, mejorar el acceso, hacer otro parque verde acá, generar nuevas áreas verdes, ir acompañando el desarrollo con mejoramientos de equipamiento. ¿Cómo enfrentan el tema de la vivienda social? ¿Mm? Porque, no sé, al menos de mi percepción, además de ciertos esfuerzos aislados como Elemental, o quizás alguna alcaldía que tuvo un líder iluminado, la vivienda social en Chile se sigue trabajando una óptica súper de gueto, de mercado, de donde el valor del terreno y no bajo estrategias de los países más desarrollados, donde la misma norma, por ejemplo, solicita que los diferentes barrios, sectores tengan cierta mixtura de tipos de vivienda, etc. ¿Cómo lo visualizan ustedes este trabajo para evitar que pase como a la chilena, digamos? Bueno, es justo la etapa en la que vamos a entrar ahora, este quinquenio en el fondo, poner a disposición recursos humanos para trabajar en proyectos como el que les comenté, un condominio social integrado, por ejemplo, que va un poco en esa lógica, consiguiendo un donante, el municipio está dispuesto a donar un terreno importante, eso ya genera más UF para la casa, por lo tanto, generar una combinación con locales comerciales, por ejemplo, en el primer piso. Por ese creativo, el ministerio está en esa línea, estamos interesados, estamos caminando, esto es un pololeo no oficial, pero estamos saliendo, digamos, estamos pinchando y probablemente ocurra. Y lamentablemente el espacio que hay para que estas cosas ocurran es así, es más informal, es ponerse creativo y buscar, pero está dentro del plan el mejoramiento de las viviendas ya existentes y que las nuevas viviendas sociales tengan otro estándar, un nuevo estándar para las viviendas sociales. Eso es posible porque la demanda por vivienda básica, así como ya en el fondo comité de adelanto para tener casas, digamos, va a quedar resuelta de aquí a pocos meses. Por lo tanto, lo que viene es mejorar lo que hay para atrás y que lo nuevo sea de mejor, en el fondo, estándar y pueda haber un reemplazo, en el fondo, no sé cómo se llama eso en urbanismo, pero como que se desplaza, en el fondo, un grupo a otro, va mejorando sus condiciones y va avanzando a mejoras de vivienda. Y disculpe, y en ese mismo contexto, ¿cómo trabajan ustedes las presiones inmobiliarias? Porque yo imagino que deben tener un montón de suertes de jotes ahí que están como atentos a... ¿Pero en qué sentido, por ejemplo? ¿Cómo se tomaron...? Todo el plan de desarrollo va a generar un cierto nivel de especulación en ciertos terrenos. Obvio. O sea, bueno, y Frutillar, de hecho, en los últimos 3 años, se vieron en Mercurio, ha subido 150% de la plusvalía. Pero eso lo ilumina todo, digamos, no hay una zona que suba más que otra, digamos, proporcionalmente, en el fondo. No, pero claro, pero ¿cómo evitar estos desarrollos medio descontrolados o que irían, probablemente estando fuera de la zona típica, pero profundamente en contra del espíritu que están haciendo, de la casita Chuy, digamos, no sé? Bueno, ¿son públicos, privados o muchas veces son lamentablemente privados, el plan no es un plan a piedra vinculante, digamos, más allá de las voluntades que ahí están contenidas desde el intendente hasta los vecinos, digamos. Se ha vaciado de alguna forma y se ha traspasado un poco al Pladeco y tenemos la esperanza que el plan regulador también sepa acoger, pero no, eso es un espacio autónomo de una consultora que contrata el Ministerio de Vivienda y que desarrolla. Yo creo que buenamente debería incorporar los criterios que ya han sido procesados por la comunidad y validados por la comunidad. Más allá de eso, nosotros no somos dueños de los terrenos privados, no tenemos la posibilidad de intervenir, pero sí generar orientaciones y trabajamos súper en conjunto con el Consejo Municipal, con la Municipalidad y los instrumentos de planificación más a mediano plazo o largo plazo como el PRC son instrumentos autónomos y cada día hay más lupa sobre ellos, así que creo que tenemos ahí un buen desinfectante para esa. Pueden influir lo más posible, es como la expectativa, digamos. Claro. Pero más allá de eso... Pero también yo creo que juega un rol clave el hecho de comunicar y empoderar a la comunidad. O sea, que la comunidad sea parte del un guardián de eso. Van a ser unos guardianes naturales un poco pensándolo de buena... Sí, claro. O sea, si la comunidad está empoderada y sabe lo que quiere,
ellos van a ser los que van a vigilar que el plan regulador cumpla con esas expectativas. Y en la medida que también el plan regulador, porque no solamente basta con el plan regulador, también es necesario tener ciertos seccionales en ciertos lugares, Exacto. no solamente en el No solamente en la zona típica, de hecho la idea es hacer uno en el barrio comercial, estamos trabajando. Tiene que existir eso otro, porque todo lo que queda de repente, que no queda definido por el plan regulador ni por los seccionales, pasa con los criterios generales de la normativa, y ahí es tierra nadie. Así es. Entonces, Dentro de la estructura también, o sea, tener a la fundación de repente como apoyo a la gestión municipal también es de alguna manera una entidad que está brindando una suerte de asesoría y permeando bueno, si no no, una municipalidad con un caudillo al frente que va a matar carrera con los intereses políticos en ese sentido. Así, o si y no cualquier alcalde va a ser el presidente de la fundación, digamos, no tiene que ver claro, solo pero con tiene institucional, digamos. con los empoderamientos, porque por ejemplo lo que pasó aquí en Puerto Montt con el plan regulador, que la comunidad no participa, por lo tanto le rechazaron, o sea, no lo han podido aprobar. No puedo validarlo. No, pues no lo han podido validar. No sé ahora en qué estarán, pero no lo han podido validar. Entonces, Bueno, aquí hay un camino avanzado, yo creo, en eso, en la sí, participación. por supuesto. El resultado puede ser, por supuesto, con diferencias, el tiempo hace que las miradas cambien. Pero mi impresión es que hay cierto consenso bastante plasmado en instrumentos también locales que hacen pensar que esto se va a desarrollar más o menos así, digamos. Y en la medida que la gente sienta que va mejorando su calidad de vida con las mejoras que están haciendo ustedes, obviamente van a querer mantenerlo y mejorarlo. Exacto. Entonces, Este es un poco el siguiente quinquenio. Ay, me lo salté. ¿Cómo estamos de tiempo? Ustedes me dicen, porque si no, me salto, cuidado. ¿Verdad? ¿Ah? No, ahí está. ¿Debería empezar solo? Ahí va. Proyectar la avenida de circunvalación de acá hasta acá, generando una vía alternativa, con un camino como de cintura en el fondo. Mejorar la parte, hay dos calles principales en Frutillar Bajo, avenida de circunvalación, ciclovía Frutillar Alto, Frutillar Bajo, ciclovía Frutillar Playa Maqui, nuevo acceso sur ya de frentón, digamos, ciclovía Frutillar Punta Larga, estacionamientos para hacer un anti-estacionamiento a la costanera, tratar de inhibir el uso de autos en el borde del lago. El acceso sur es para qué? ¿Es para generar una atracción y que la ciudad empiece a crecer para acá? Es para descongestionar eso también y generar la posibilidad de... No tiene un solo acceso Frutillar desde la carretera. Entonces, en el verano es un colapso que hay domingos que no te movís. O sea, el mercado rural, el polideportivo, el parque Winkler, hay cosas que ya están prendidas de antes, porque tienen etapas. Entonces hay un avance de un 10%, un 17%, un perfil y un diseño que vale al 1%. Los recursos a tanto, en fin. Ahí está el nuevo estándar de bienes sociales, que hay recursos comprometidos para generar ese ejercicio. ¿Cómo rompen ustedes la inercia de la operación sectorial que tiene Chile como asumida como verdad inamovible? Y que, no sé, elemental con Arauco, Presa Constitución, rompieron un poco la inercia, ¿no? Ustedes pareciera que también están avanzando esa línea. ¿Cómo rompen porque la operación sectorial en Chile es desastrosa, digamos, porque son descoordinados, no comunican y uno hace una cosa, el otro tiene que después parcharla, o si es que a los pasteles que, bueno, Puerto Montt es como el paraíso de bueno, justamente... ¿Cómo abordan el poder operar más? Esa es una de las tareas más duras, que es la coordinación como intersectorial y que tiene que ver con el plan, con el PUE, de alguna manera, y tener planificado cómo se traslapan unas acciones con otras, y no encontrarse con una ciclovía que termina con un muro, como pasa algunas veces, ni con recursos que se pueden potenciar y compartir a veces inversiones, por ejemplo. Pero y tiene que ver...
hoy día es muy sencillo, o sea, es muy a la persona, como te comentaba, o sea, es muy de convencer a la autoridad que esté de turno. Hemos tenido ya 2 gobiernos y ha funcionado bien, digamos, y a nivel central muchas veces también, porque hay que romper en esa también, que a nivel local, regional y a nivel central hay más libertad como de cadera para poder innovar y hacer cosas en el fondo de otra forma. Yo te diría que lamentablemente todavía es muy a pulso y tiene que ver con una gestión en donde se pueden representar los intereses debidamente, pero con un aporte técnico que te valide. O sea, no es llegar y pedir una audiencia con un ministro, o sea, tú llegas con el trabajo bien avanzado, hay un prediseño, hay una gestión, hay una articulación, porque ocurre en otras localidades que el pedido es: necesito hacer un puente, ya, pero ¿qué puente? ¿De dónde está dónde? ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto beneficia? ¿Cuál es el flujo? Todo eso está levantado ya en el perfil, por lo menos. Es como adelantar un poco la pega y generar una aceleración de la inversión pública, pero coordinada, como dices tú. Yo creo que los obliga a ustedes a ser más expertos que los expertos. ¿Ah? Tienen que saber... O conseguir el experto más experto que el experto, en el fondo. Ese es un poco el claro. Tienen que saber mucho más lo que está haciendo y ponerlos como a conversar. O... Exactamente. Este es un poco cómo se empieza a distribuir la torta de inversión y las áreas de impacto del plan en la inversión pública. Y nuevamente el aumento de las cifras, esto lo pueden ir viendo después más en detalle. El aumento de habitantes a 20.000 ya se altura. Aquí consolidar esta ceja en el fondo que se llama el camino de cintura que les decía delante. Proseguir con este tejido, esta ¿cómo dijo usted? Esta trama. Y avanzar en la consolidación de la zona típica, seguir con la expansión, seguir con la complementación y generar esta serie de acciones que vienen ahora. Oye, perdona, Ramón. Sí. Es que encuentro súper bonito el diagrama ¿Anterior? que se integra con el de la trama, que básicamente Una lógica más orgánica. tiene una lógica como más orgánica, mira, como cancha de golf, no sé. Es que miramos, fue la topografía. Fue la topografía. Eso fue lo que nos dio. ¿Tienen algún tipo de mirada respecto a cómo lo acoge la gente o es solamente como una idea? Y lo que pasa es que yo encuentro que sería fantástico, pero... ¿Qué llegada puede tener el dueño de esos terrenos? El inmobiliario se va a espantar, el técnico del Serviu va a pedir licencia porque no sabe qué hacer, digamos. Ya han pedido licencia varias veces, pero... Es como que... Pero mira, ¿sabes qué? No, mira, soy siendo mucho más injusto. allá. Serviu mismo ha sido super partner a nivel local y central. De hecho, el Ceremi es parte del directorio ampliado. Es un proyecto que lo miran con en el fondo los ojos de la posibilidad de volarse un poco quizás, ni no cero volado, pero de salir del cinturón más estrecho que generalmente les toca hacer la ejecución de lo público. Y esto, bueno, hay que saber comunicar y representar debidamente qué implica para el beneficio de la ciudad y para el beneficio de los mismos privados esto. Y ese es nuestro arte, y hablarle a todos los públicos todo el rato. Y por eso es tan complejo, porque es fácil que, no sé, de arriba nos dicen: están haciendo todo para los ricos, de abajo están haciendo todo para los pobres, nosotros estamos en empleo. Pasa eso también, hay incomprensión, hay niveles siempre en el fondo de mirada súper, no egocéntricas, pero centradas en ellos mismos. Quizás la mayor diferencia, o sea, yo pienso en relación a las otras ciudades de acá que uno ve, o de casi todo Chile, es que aquí hay un proyecto de ciudad, obviamente con estrategias, porque ya nadie planifica, porque ya las cosas cambian tan rápido que ahora son estrategias, o sea, a partir de ciertas operatorias la cosa va a ir para allá. Y quizá es a dedo y a pulso, pero como experiencia también yo pienso que las autoridades debe ser más fácil sentarse a negociar o a conversar con un proyecto de por medio a cuando llegan a otros municipios que no tienen ni idea para cuándo van. Yo la única experiencia que tengo de un proyecto es, por ejemplo, haber participado en la Comuna de Providencia en asesoría urbana, proyecto urbano, donde había un proyecto comuna, la comuna sabía para dónde quería ir y después de no sé cuántos años del plan de Germán Banes, que partió en los 80, o sea, 36 años después, no sé, uno ve que es una de las comunas que tiene mejor calidad de vida y que ha funcionado este proyecto y que ha sido a largo plazo. Entonces, es distinto
trabajar en función de algo, de una meta que se quiere lograr como idea de ciudad y de calidad de vida, que lo otro que uno ve que dan palos de ciego. O sea, yo vivo en Puerto Vara y, no sé, las operaciones que hacen no le veo la lógica. Como que no... Esa es un poco la lógica, el fundamento y lo que nos da el sustento, en el fondo, que es, claro, no improvisar, no ser reactivo, Claro, pensar, meditar, planificar, articular, y esa es la respuesta un poco al tema sectorial, al tema de intereses. Yo creo que siempre hay miradas distintas, siempre hay un par de personajes que están en otra y es parte de lo público, pero en general hay una mirada de que este es un plan que sí beneficia a los actores de la comuna en su conjunto. Entonces, ese es nuestro activo principal para que esto se mantenga en el tiempo. Y efectivamente, como tú dices, para la autoridad, cuando tiene que tomar decisiones, cuando de hecho los recursos tienen una ejecución presupuestaria espantosa, para que ustedes sepan, no se gastan todas las platas públicas, ni a nivel local, a nivel local falta siempre, pero a nivel regional y a nivel central generalmente hay ejecución presupuestaria deficiente, a última hora repartiendo, que aparezcan proyectos bien hechos, articulados, les da una tranquilidad que no tiene en el fondo comparación ni competencia. Por eso es importante adelantar, planificar y generar estos perfiles. Otros elementos de consolidar esta ceja completa ya, en el fondo, antes de entrar a frutillar, poder generar un bypass por la ciudad, por ejemplo, camiones lecheros, salmoneros que hoy día pasan por la costanera, todos los días, que puedan bypassear y pasar por arriba de la Cota Quebrada y no intervenir de esa manera la ciudad. La posibilidad de salir directamente hacia el sur y hacer el camino de Puerto Octay pavimentado más rápido hacia arriba, o irse paisajísticamente al borde del lago bonito pero más angosto. Poder entrar ya con un trébol de frentón, no con el acceso sur que vamos a hacer de acá a 5 años, sino que con este ya megaproyecto que conecta con esto, conecta con Punta Larga, conecta con Yanquihue y genera entonces ya otra articulación. Esto es una idea, puede ser acá, puede ser allá, pero generar otra línea también y que no ocurra, por ejemplo, siempre es difícil nombrar, pero un parque Irian, ponte tú, que bloquee y cierre todo un paño entero de la ciudad y queda un tapón que no genera circulación, no genera posibilidad en casos de emergencia, no genera una dinámica de circulación de ciudad más positiva. Ir habilitando estos crecimientos para que esta zona se desarrolle como corresponde. Vamos a saltar este no, ya, muchas cosas. Y les quería contar, por último, cómo funcionamos. ¿Ya? Para que se hagan una idea, tratamos de hacer un flujo lo más de menos líneas posible. Olvídense las prehistorias de este mono, fueron 500 monos. Pero en términos simples, somos una fundación que tiene un directorio con 5 miembros, que tiene un director ejecutivo, que en este caso soy yo, un periodista que apoya a tiempo no completo, o sea, de lunes a jueves, ¿cierto? Un sociólogo que apoya con jornada y media, participación ciudadana y algunos proyectos, y un equipo como de servicios que están abogado, contador y algunas asesorías específicas. Necesitamos el diseño para la costanera, ya, levantamos un proyecto, conseguimos unas lucas Juan Green. Necesitamos el parque Richter, hicimos la topografía, el perfil, ahora necesitamos arquitectura, vamos a hacer un concurso, ojalá, queremos hacer un concurso, ojalá puedan participar ustedes. No sé si vamos a hacer. Levantamos tú y el sociólogo. Más o menos. Pero hay un directorio que apoya también. Es que les quería mostrar que en el fondo es una estructura súper endeble hoy día, súper débil y todo depende mucho de pocas personas. Entonces eso no es sostenible en el tiempo. Por eso se validó una nueva figura que les voy a mostrar después, que va a ser más robusta. ¿Y cómo funciona? Bueno, PLADES se relaciona con la comunidad directamente, con la ciudad. Tenemos un consejo ampliado del PLADES que representa como el congreso de la ciudad, que tiene la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, las juntas de vecinos, semanas musicales, club de jardines, que para una ciudad chica como Frutillar son súper importantes todos los actores. Ellos son los que comunican con su gente y con nosotros y a los que les vamos entregando proyectos específicos. Y nosotros nos relacionamos con la municipalidad también es parte de PLADES, pero suplimos en el fondo algunas necesidades inmediatas como gestión, proyectos, capacidades técnicas a veces, y ellos nos entregan también información, apoyo, gestión para poder recursos. Hacemos también, ellos gestionan mucho al gobierno regional, generalmente esa relación la ve el municipio más que nosotros, y nosotros gestionamos mucho más gobierno central e internacional, nos toca relacionarnos ahí con fundaciones de afuera, con Naciones Unidas, universidades, para generar sinergia. Ha sido un proyecto chiquitito, pero que ha generado mucha, en el fondo,
ha sido atractivo y se han ido sumando personajes que, no sé, la Universidad de Harvard, lo que presenten, cuestiones como insólitas que uno no se imaginaría, y han querido poner en el fondo sus fichas para acompañar en este proceso, lo que ha sido súper positivo para una comuna chica y una fundación bastante o más o menos pobre como nosotros. ¿Cómo va la cosa para adelante? Y es lo que se validó recién, está fresquito esto el jueves. Un directorio más robusto, con más representantes de distintos sectores. Una estructura de trabajo con sociólogos, periodistas, pero también con ingenieros. Un equipo de fundraising, en el fondo, encargado de la consecución de recursos y postular realmente estar en esos 100, porque uno está con 1000 platos que no alcanza al final. Y pegarse una vuelta y mirar lo que está haciendo la Fundación Bosch, que financia proyectos de desarrollo sustentable, la Fundación no sé dónde, de otros países. Hay muchos recursos que están ahí y uno no llega porque no dan las horas de los días. Y generar de a poco a más un fondo. Un fondo que nos dé una estabilidad permanente en el tiempo y no tener que andar, porque hoy día andamos peso a peso pidiendo las lucas semestre a semestre casi. Entonces es bien desgastador. Y eso supervisado por un consejo mayor que en el fondo tiene que ver con los que van a garantizar que se mantenga la correcta inversión y también se mantenga fiel al plan original. Ese es un poco el tema. Y entregando mucho más autonomía al Consejo Plades, con autonomía para ejecución de recursos, definir proyectos, que se relacione directamente y que funcione como que tenga más vida propia con la municipalidad también, y robustecer también estas líneas. Sí, el Consejo Plades está como más como una rama autónoma en la versión anterior, ¿no? Estaba más cerca nuestra, ¿eh? Sí. No se relacionaba autónomamente ni con esto, ni con... La idea es que dé un salto y que tenga más autonomía. Bien, me pasé por muchos temas porque esto ha sido lo que me ha tenido en la cabeza los últimos casi 4 años, 3 años y medio, y ahora quedo abierto a sus preguntas. ¿No hay preguntas? No importa, sí, que es insoportable. Sí, la verdad que fue una conversación más fluida. Así que... Dígame. Que la primera a lo mejor puede ser un poco simple, pero me nace la curiosidad de por qué en Frutillar. Si porque ustedes partieron ahí o se hizo un estudio que es la ciudad por las problemáticas que tenía. Y otra que es ya un poco a lo mejor muy ambiciosa, porque veo la proyección al año 2030, pero si es que se evalúa ya hoy día hacer este mismo trabajo en ciudades aledañas a Frutillar, por la experiencia que ya han tenido ustedes en trabajar la planificación, porque si bien, como muestras, todo un equipo chico y se ve bastante planificación, poco desarrollo aún por el tiempo, pero hay una planificación importante. Y si han sido tentados también para hacer esto en otros lados, o simplemente aconsejar a otras entidades de otras ciudades o de otras regiones para adoptar este mismo tipo de trabajo. Parto por la última. Efectivamente hemos sido tentados, invitados más bien, por otras regiones, otras ciudades a compartir la experiencia. Hay ciudades en la cuenca del lago que tienen grupos de personas, a veces ha sido un alcalde, después un grupo de ciudadanos que han querido en el fondo contar con nosotros como asesores. Las capacidades hoy día no están por tiempo, digamos. Esperamos dar un paso que podamos hacer algo, que podamos compartir más. Hemos podido compartir de buena fe esto y mucho más en detalle quizás. O sea, me ha tocado ir a exponer a grupos de distintas partes. Por ejemplo, la gobernación de la Araucanía, la intendencia, nos invitó, hicimos un seminario con todos los alcaldes de la región, mostrando esto como una orientación. Pucón tomó algunas ideas. Perdona. Y hemos estado también de alguna forma en red, no sé, con Alejandro, por ejemplo, Gutiérrez, del Creo Antofagasta, para poner en red esfuerzos que hoy día están ocurriendo de distinta manera, de distinta intensidad y con distinto origen. El caso de los Antofagasta es una gran minera que encarga esto con un presupuesto atómico, son 65 personas que trabajan, el MIT detrás, no sé, pues es una maravilla. Pero es de otra escala y es otra orientación. Lo nuestro quizás es más orgánico, más pequeño, y nace producto de una situación puntual, como te decía, que tiene que ver con un proyecto que fue muy controversial y que la comunidad dijo qué hacer, oponerse a los Greenpeace o proponer una salida en el fondo. Y ahí se suma
en el fondo, este par de fundaciones, Mustakis y Teatro del Lago, y la voluntad en el fondo de los vecinos, y con un alcalde que es capaz de detener el proyecto y decir, bueno, sentémonos, pensemos y echémosle para adelante. Y que fue muy resistido en un principio, también, eso ya off the record, pero pero por supuesto que esto genera, en el fondo, al alcalde va a perder poder, o no sé qué, o los privados te van a meter en una área complicada, siempre los consiglieres de todos los sectores resistiendo. Yo creo que tiene que ver con la resistencia al cambio de muchos actores tradicionalmente, y también al cambio de dónde se ubica el poder de las decisiones y la manera de tomar las decisiones. Así que te diría que como hubo una alineación de astros, de un momentum especial, con actores, se juntaron las personas y el momento para que las cosas ocurrieran, y fue agarrando vuelo solo, y se fue sumando gente súper valiosa en este momento. Tal vez, no sé, Eugenio, comentar, tú tal vez manejáis más casos, pero es algo que es recurrentemente una metodología que se ocupa en las ciudades a nivel mundial. O sea, todas las grandes ciudades están pensando a 20, 30 años y hay comités que funcionan en todo esto. Ciudades chicas, tú nombraste Freiburg, que es un caso en Alemania icónico respecto al desarrollo sustentable. Son metodologías, claro, que acá todavía no son ajenas o que se ven muy desde lejos, pero que en el resto del mundo funcionan. Hay diferencias importantes, eso sí, o sea, en el sentido que y una ventaja y una desventaja. O sea, el caso de Freiburg, el caso de, no sé, Vancouver, el caso de Medellín, están articuladas y financiadas fundamentalmente desde el sector estatal, y tienen en el fondo esa máquina poderosísima que te permite hacer todo de una manera mucho más contundente en el momento, en el fondo, con mucho más recursos alineados. Pero al tener un mandante es como más difícil equilibrar la mesa. Yo creo que el ejercicio de que los personajes realmente horizontalmente conversaron, trabajaron y avanzaron es súper valioso, y eso nos diferencia del resto. La planificación efectivamente, y las estrategias urbanas, y no sé, los PBS, no sé, hay miles de metodologías, ejercicios y experiencias súper valiosas para mirar el tema de la participación en el diseño de lo público. Y Chile ya pasó hacia esa dirección, yo creo que no hay vuelta atrás, espero. Se ve como que el escenario está cambiando y los vecinos se están empoderando, así que a ustedes les va a tocar un mundo con muchas más posibilidades de intervenir en lo público desde su profesión y desde su rol como ciudadano. Oye, ¿se viene un edificio como tú nombraste en un minuto Bregues? ¿Sí? ¿Se viene un museo como el de Bregues? Ojalá, pues. Pero habría que hacer un ejercicio importante en el Consejo Monumental, ¿no? Lo puse como ejemplo, de hecho. Sí. Es que en el casco histórico de Bregenz, una ciudad muy antigua, el museo en el fondo mantiene escala, mantiene grano, mantiene el volumen, pero tiene un lenguaje. Lo estudiaron, no hablo nada más. Entonces, bueno. Pero te lo digo porque cuando parte de tu introducción hablas de la ciudad de las artes, y esto es una opinión muy personal, pero pareciera ser que el foco está en la música en torno al Teatro del Lago. Pareciera que los otros definitivamente van a ir generando, pero son focos más pequeños. Sí. Y te pregunto lo anterior pensando en, bueno, va a venir el foco, el otro lado de la lista de las artes, que va a dar una brecha de... No hay en carpeta de día proyectos tan claros. Podría ser un edificio emblemático, y ojalá si lo sea, el nuevo Palacio Consistorial, que le llaman en el fondo el Centro Cívico, por ejemplo. En el marco de la zona típica lo veo difícil por el contexto institucional actual, que permite re poco. En Chile somos bastante más pacatos en ese sentido, más conservadores, y no conozco ejemplos dentro de Chile que hayan innovado así buenamente en zonas patrimoniales. No sé si ustedes son los más expertos en el tema. Yo soy cientista social, pero no cambió nada. O sea, cambió por dentro, digamos. O sea, la gracia es como respetando en el fondo ese granito, o sea, es un volumen igual, ocupa igual el espacio que antes, pero transforma. Cuando se den cuenta, cuando la ciudad crezca y se necesita hacer algo. O sea, cuando se requiera una densificación, cuando pase algo así. Ahí se van a dar cuenta. No es el momento todavía, yo creo. Que no es el momento, y que la mirada que tienen sobre el patrimonio actual congela. Y congela porque a futuro, cuando empiecen
empiece a pasar esto de que el plus de las modificaciones que están planteando urbanamente haga subir el valor de los terrenos y una serie de cosas, ya no va a ser económicamente viable mantener eso congelado. Entonces ahí van a tener que pensar. Es probable. Ahí se van a tener que plantear. Pero De hecho, se dio una súper oportunidad en Frutillar la transformación del centro cívico que está frente al muelle hoy día al centro de la comuna geográfico-urbana, digamos. Ahí va a quedar un espacio que hay que reinventarlo. Pero mientras no haya densidad... Y tiene muchas posibilidades. El templo, El mausoleo. Eso, Sí, eso se está grabando, qué susto. Ustedes son los expertos en tipología arquitectónica. Mientras el suelo no va a pasar. Porque, Es probable. A no ser que empiece a tener mucho... cuestiones más específicas. el valor del suelo sea muy caro. Y ahí se van a dar cuenta que las casas así congeladas como el Disney World no funcionan. Porque es peligroso eso. Sí. Mantenerlo. Bueno, Eugenio, la verdad que muchas gracias. Con un aplauso te vamos a despedir.